Hemos venido durante todo este tiempo hablando acerca del pasado oscuro de la nación de Israel, a tal punto que Dios compara a la nación de Israel como una niña, hija de un padre amorreo y una madre getea, hija de un padre delincuente y de la peor calaña, hija de una prostituta de la peor calaña. Y que tanto el uno y el otro irresponsables decidieron abortar, bueno, no abortar, sino cuando la madre getea dio a luz a esta bebé, le echó al basurero sin aún todavía cortar la placenta. Eso ya lo hemos leído, capítulo 16 del libro de Ezequiel. Y le echó al basurero, y ahí estaba esa niña llorando, estaba gritando sin que nadie tenga compasión de ella. Muchos mercaderes cruzaron, observaron, escucharon los lloros de esa niña, pero nadie le prestó atención porque la maldad de ese entonces en ese lugar era terrible y bárbaro. Pero dice el eterno Dios: yo pasé junto a ti y te escuché y me acerqué y te vi envuelta en tus sangres, tirada en el abandono, no servías para nada. Es más, ya estabas muerta porque no había vida en ti. Habías muerto en el basurero. Habías acabado tu propia vida, sin oxígeno habías muerto. Entonces miré y te observé envuelta en tus sangres y dije: vive. Y entonces te di vida nueva. Y te tomé en mis brazos, te llevé y te lavé, te vestí, te cuidé. Y cuando ya eras una adolescente, habías crecido. Cuando ya eras una adolescente y estaba en la época de amores, yo te dije a ti: quiero que tú seas mi esposa, y tú dijiste: está bien, y me casé contigo, y te hice que te vistieras de los mejores vestidos, y te di las mejores posesiones, y te hice que estés en lo mejor, y compartí mi hermosura para contigo, a tal punto que el resto de las naciones observaban la belleza de tu rostro, de tu parecer, de tu figura, y empezaron a envidiar ver la figura tuya. Eras perfecta en todo momento, pero por consecuencia de lo muy hermosa que tú eras y lo muy bella que tú eras, empezaste a sentirte que tenías el poder de seducir a quienes a tu alrededor se encontraran. Te dejaste enamorar de los dioses vecinos y los dioses paganos, te dejaste enamorar. Y terminaste convirtiéndote no en una prostituta, sino en una ramera. ¿Cuál es la diferencia entre una prostituta y una ramera? Que la prostituta cobra por atender a sus amantes. La ramera no lo hace. Ella, en vez de cobrar, ella paga para que sus amantes se acuesten con ella. Entonces el eterno Dios dice: tú, mi esposa, siendo mi esposa, te convertiste en una ramera. La nación de Israel, hablando de la nación de Israel. Entonces dice: por consecuencia de todos tus desvaríos, yo te di carta de divorcio, me divorcié de ti y te eché de delante de mí, y te dejé que tus amantes hagan de ti lo que les dé la gana. Y tus amantes te desnudaron, te quitaron todo y te dejaron en la vergüenza absoluta. Eso es lo que Dios cuenta acerca de su esposa, acerca de la nación de Israel. Dios se divorció de Israel porque ella se convirtió en una ramera. Aquellos que no entienden lo que acabo de mencionar, en nuestro canal está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta parte. Creo que esta es la quinta, si mal no recuerdo, y hoy cerramos la historia. Esos huesos secos que Dios muestra a Ezequiel, esos huesos secos, está hablando de la nación de Israel que fue muerta completamente, sin esperanza alguna. Pero Dios lleva a Ezequiel y dice: mira esos huesos que están aquí, ¿crees que van a vivir? Dice: no, eso es imposible, solo tú lo sabes porque están secos y están todos los huesos secos ya. Y Dios dice: ¿sabes qué? Te voy a mostrar quién soy yo. Párate frente a esos huesos y empieza a predicarle mi palabra. Y de ahí tenemos la lectura que también explicamos el año anterior, el domingo anterior, le explicamos paso a paso este texto. Y es ahí donde Dios restaura a la nación de Israel nuevamente, le hace de nuevo. Y eso es muy importante que entendamos nosotros, iglesia del Señor. No es que le restaure
físicamente como era anteriormente, no, sino que Dios hace un nuevo pueblo, una nueva nación, lo hace mediante una nueva creación. También te expliqué eso con lujo de detalles la semana anterior. Ahora déjame mostrarte cómo es que Dios estableció ese nuevo nacimiento o esa nueva creación de la nueva nación de Israel, el pueblo de Dios. Para que no vivamos confundidos con la nación que se originó y se fundamentó mediante la orden de las Naciones Unidas, a la cabeza con Teodoro Herz siendo el activista número uno del sionismo político de ese entonces. Él levantó a la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Hoy por hoy, la mayoría de los cristianos en el mundo, la mayoría de los predicadores en el mundo, cristianos, iglesias, viven creyendo que ese pueblo llamado Israel, que se encuentra en el Oriente Medio, ese es el pueblo de Dios. Cuán equivocados están en todo su contenido. Por la falta de conocimiento, dice la palabra, mi pueblo perece. Entonces, iglesia, déjame mostrarte ahora cómo ocurrió desde el principio hasta el final. Y en la última parte de esta serie vamos a condensar total y usted se va a dar cuenta de la equivocación con toda claridad. Así que presten atención. Bien, la semana anterior terminamos leyendo 2 de Crónicas, capítulo 30, verso 6. Con ese texto nosotros cerramos. Y por favor quiero que vayan conmigo a 2 de Crónicas 36, 11. Quiero dar lectura a este texto de una forma puntual para que podamos chequear el contenido y también el contexto de esta profecía. Dice la palabra, 2 de Crónicas 36, 11, fue correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y por todo Judá, como el rey lo había mandado, y decían, esta es la carta que estaba escrito para la nación de Israel y también para la nación de Judá, dos casas. Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria, pidiendo Dios para que regresen otra vez. Y te voy a explicar eso. Verso 7 dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos. No seáis como ellos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a la desolación, como vosotros veis en la actualidad lo que estaba ocurriendo. Como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. El ardor de su ira se apartará de vosotros. Versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Si te regresas vas a encontrar misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Ese es el contenido de la carta que envía el rey a la nación de Israel, diciendo, regresen al arrepentimiento, porque la desolación ha llegado, y solamente el arrepentimiento, escuchen esto, el arrepentimiento va a hacer que Dios en su misericordia nos traiga de regreso otra vez a la tierra. ¿Cuál era la condicionante para regresar a la tierra de Israel después del exilio de Asiria, después del exilio de Babilonia? ¿Cuál era la condicionante? Arrepentimiento. Si nos arrepentimos, Dios nos va a traer de regreso. Versículo 10, ¿qué dicen allí? Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, que es Israel, y Manasés, hasta Zabulón. Pero ¿qué pasaba con los habitantes de allí? Es increíble, dice, mas se reían y se burlaban de ellos. La carta que fue enviada, leían y decían, ja, 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 ja. Eso nada más a un tonto háganle creer. Nosotros estamos bien en este lugar. No nos estorba el cautiverio. Estamos relajados porque hemos hecho alianza con los asirios y hemos hecho alianza con los babilonios. Y estamos viviendo súper que bien, no hace falta. No tenemos necesidad de ese Dios.
Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Nota esto, un grupo rechazando, burlándose, pero otro grupo arrepintiéndose y humillándose. Nunca se olviden de que existen dos grupos dentro de la nación de Israel. Eso en el pueblo desde el origen de la nación de Israel. Y de hecho, repito, la nación de Israel como nación nació en las faldas del monte Sinaí cuando Dios estableció un contrato matrimonial con la nación de Israel a través de los 10 mandamientos, el pacto del eterno Dios para la primera congregación, la iglesia que es la nación de Israel. Pero ustedes saben, cuando Moisés demoró en descender, ¿qué pasó con ellos? De manera inmediata buscaron otro Dios, pero hubo un grupo de personas que no fueron detrás de esos dioses. Y desde ahí empezó la división entre los judíos o los israelitas que se mantienen firmes a la fe y aquellos que se tuercen de manera natural porque esa es su inclinación. Bien, ahora quiero que ustedes observen, date cuenta, mandan la carta de advertencia, pero ellos se burlan y no quieren. Así estaba la nación de Israel, como la mujer ramera que estudiamos también. Él decía, ya cambia, ya organízate, pero ella seguía siendo de mal en peor. Jeremías 2:1, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Son textos que van a traer luz a lo que vamos nosotros a aprender. Hoy voy a leer varios textos, así que los que están anotando sugiero que lo anoten y los que no, pues cuando vean el video en nuestro canal, ahí pueden irlo chequeando y retrocediendo para ir confirmando con la escritura. 1 al 37 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Eras fiel, dice en otras palabras. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Yo te cuidaba en todo momento, dice el eterno Dios. Verso 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué fue lo que vieron mal de mí, dice el eterno Dios? ¿Por qué me abandonaron? El esposo hablando a la esposa, ¿qué mal te he hecho yo? ¿Por qué razón me abandonas a mí y te vas con otros amantes? ¿Por qué? Dame una razón, le pregunta el eterno Dios. Verso 6. Y no dijeron, o sea, se quedaron callados. Dice esto, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí halló hombre? ¿Por qué no hicieron memoria y se preguntaron, ¿dónde está el Dios que hizo milagros, dice, con nosotros? Verso 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. En otras palabras, la tierra que estaba con los cananeos era una tierra que no conocía el pecado, que ahora conoce esa tierra por la presencia de mi esposa Israel. Eso está diciendo. Qué tremendo, dice, ni los impíos han hecho lo que tú has hecho. Bien, 8. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. ¿Qué dice que no le conocieron? Recuerda esto, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. En otras palabras, yo voy a ser su oponente, yo voy a ser el primero que los voy a retar y los voy a desafiar para que ustedes peleen conmigo. 10. Porque pasad las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerar cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Mira lo que Dios está diciendo. Mira a la mujer del vecino. Mira a las ciudades vecinas a ver si ellos han hecho lo mismo que tú has hecho.
las mujeres de allá, dice, esas ciudades como mujeres son prostitutas que cobran para acostarse con sus amantes, pero tú en cambio pagas para que los amantes se acuesten contigo. Esto es inaudito, definitivamente nunca se ha escuchado tal cosa, es increíble. Dios está encarando a su esposa, que ya dejó de ser esposa porque le dio carta de divorcio, le está encarando Dios aquí. Digamos, dice verso 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pregunta. Dice, las naciones paganas han cambiado sus dioses. Quienes adoran a Baal desde el principio terminan adorando a Baal toda su vida. Pero sin embargo, ustedes que adoran a Jehová, ustedes me han cambiado por otro Dios. Pero las otras naciones no lo han hecho. Las otras naciones permanecen adorando a su Dios, pero ustedes me han cambiado. Eso es algo que ni afuera se observa. Es increíble. Bueno, dice esto, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto. Escucha esto. Dice, espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos y desolaos en gran manera, dijo Jehová. Los cielos y la tierra asústense, espántense de lo que esta nación ha hecho, la nación de Israel, mi esposa, lo que ha hecho. Tiemblen frente a lo que ha hecho, porque eso solamente una mujer ramera, la gran ramera, es la única que puede hacer. Tremenda fatalidad y tremenda canallada que ha hecho, porque nunca se ha escuchado en la historia algo semejante. Bien, versículo 13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Presta atención aquí. Dos males han hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mi fuente de agua viva. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Observa esto un momento. Dice, ustedes han hecho dos males conmigo. Yo soy fuente de agua viva. ¿Están acá? Yo soy fuente de agua viva. Y ustedes de mí bebían sin necesidad de hacer nada. Yo proveía agua viva para ustedes. Y ustedes bebían sin hacer nada. Pero qué extraño en ustedes, que me dejaron a mí, dejaron de consumir la fuente de agua viva y se fueron a construir. Ustedes mismos cavaron pozos, sudaron la frente para cavar pozos, buscando agua, cuando la fuente de agua viva soy yo. Qué mal más tonto que ustedes hicieron. Fueron a cavar su propio pozo y buscaban en la sequedad pozos y estaban recibiendo migajas de agua contaminada, pero siendo yo fuente de agua viva. No entiendo qué pasa con su cabeza, menciona Dios el Eterno. Versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré, me voy a rebelar. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ¿qué? Como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda. ¿Cómo pues extraña? ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Si yo te sembré semilla buena, ¿cómo es que tú te me has hecho un sarmiento de vid extraña? No entiendo, yo sembré buena semilla y tú te me has convertido en algo que no sirve de alimento. 22. Aquí viene una parte interesante. Dice, hey mujer,
Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En otras palabras, hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, siempre vas a estar manchada de tu pecado. Siempre. Dice versículo 23, ¿cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tú eres en su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. En otras palabras, le compara como una asna montés que siempre está en tiempo de celo, y los machos están detrás de ella sin necesidad de que ellos busquen, sino ella está dispuesta de manera permanente. Eso está Dios comparando a la nación de Israel. Eres una perversa en su totalidad. Es increíble. Luego menciona, dice 25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen, este es el mensaje de ellos, a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Solamente en tiempo de calamidad y de necesidad me claman a mí. Líbranos, dice aquellos. ¿Sí están entendiendo, mis amados hermanos? Verán que estamos leyendo solo lo que la Biblia está mencionando, así que no hace ni siquiera explicación. 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Dios le pregunta, ¿dónde están aquellos dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? ¿Por qué me sigues pidiendo a mí si ya no soy tu marido? Anda a pedir a tu marido con el que te fuiste. ¿Por qué me vienes a pedir a mí si tú ya no estás conmigo? ¿Cuál es el problema? Entiende, mujer pérfida. Eres una ramera tonta. Me pides a mí que te ayude, pero tú tienes tus amantes. Ve a pedir a tus amantes. Es lo que está mencionando. Luego menciona y dice, 31. ¿Dónde estamos? Así, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no ha recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Ustedes mataron a los profetas que Dios, dice, yo envié a mis profetas, pero la espada de ustedes mataron a mis profetas que fueron llevándole el mensaje para ustedes. Y 31, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. Y aquí viene la palabra. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, dice a la ramera, a la nación de Israel, porque dijiste todavía tienes la cara de decir, no he pecado, para que discurres tanto cambiando tus caminos. También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrán con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Yo no sé si ustedes lograron entender. Es una lectura larga, pero digna de prestarle atención,
porque es aquí donde el eterno Dios determina acerca de la rotura de la relación entre Dios y la nación de Israel. Dios se divorcia de Israel en su totalidad. ¿Por qué? Porque la nación entró en la perversidad más grande y destruyó esa confianza que había, y destruyó ese apego de relación de marido y mujer. Bien. Ahora, para aquellos que aún todavía no le quede bien claro al respecto, yo quiero que ustedes, por favor, lean Lucas capítulo 13, verso 6. Cristo Jesús hace mención a esta profecía. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra del Señor de esta manera. Jesucristo hablando acerca de la nación de Israel. Dijo también esta parábola, una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Corta. ¿Para qué inutiliza esta tierra? Cortar significa acabar el pacto, terminar el pacto. O sea, un divorcio es cortar el pacto, terminar el matrimonio. Eso significa córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este versículo lo expliqué en la vigilia, ya ustedes en esta semana lo pueden encontrar también en el canal. Le expliqué acerca de este tema. Bien, la higuera es el símbolo de la nación de Israel. La higuera es símbolo de la nación de Israel. El libro de Oseas capítulo 9, verso 9, quiero condensar para que se den cuenta que no hay manipulación en los textos. Yo le voy a enseñar a usted con la Biblia mismo que la nación de Israel es la imagen de una higuera. Dice ver Oseas 9:9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, hablando de la nación de Israel, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. Aquí tenemos a la higuera dando fruta, como la fruta temprana de la higuera, compara a la nación de Israel. En sus principios vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Más adelante quiero mostrarte también, vete por favor, estamos condensando Jeremías 24, 1 al 10. Dios le muestra a Jeremías una profecía para entregar a la nación de Israel en su desvarío y en su torpeza de abandonar a su marido e irse tras de dioses ajenos. Y ahí Dios le muestra a Jeremías una visión. 24:1, por favor, del libro de Jeremías. Dice lo siguiente: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos. ¿Cuántas cestas? 2 cestas de higos. Iglesia del Señor, no se olvide que nosotros acá los días de culto siempre tenemos estudios bíblicos muy claros, específicos, para que tú y yo maduremos en el conocimiento de Dios y su palabra. Bien, para aquellos que vienen por primera vez, aquí van a encontrar Biblia a todo color y a toda hora. Bien, sigamos. Entonces dice lo siguiente: me mostró 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Versículo 2. Una cesta tenía higos, ¿qué? Muy buenos, como brevas, o sea, estaban fresquecitas. Y la otra cesta tenía higos, ¿qué? Muy malos. Tenemos una cesta de higos buenos y una cesta de higos malos. Malos y buenos. Y estos higos malos, que de malos no se podían comer. Verso 3. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos
higos buenos muy buenos y malos muy malos que de malos no se pueden comer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, hablando de Babilonia. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Aquí está hablando del nuevo pacto. Dice, yo con ellos haré un nuevo pacto. Yo voy a poner mi ley, le voy a dar un corazón que me tema. Este habla del nuevo pacto. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Verso 8. Mira lo que van a hacer con los otros higos malos. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Versículo 10, verso final dice, y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que le di a ellos y a sus padres. No sé si ustedes pueden notar, Dios compara a la nación de Israel como dos cestas de higos, a la misma nación de Israel, pero unos son malos y otros son buenos. ¿Entiendes esto? Ahora vas a comprender por qué razón cuando Jesucristo vino en su primera venida, como el Mesías, el libertador, se encontró con judíos perversos y malos que buscaban ocasión para matarle, pero también encontró judíos también que ellos entendieron y comprendieron la palabra de Dios de Cristo Jesús y le siguieron. Ahí tenemos a los discípulos, a los 70, a los 120 y luego a los 3000 y luego a los 5000 que se añadieron por el conocimiento de Cristo Jesús. Dentro de la nación de Israel existen dos tipos de simientes, dos: la simiente buena y la simiente mala, descendencia de la serpiente y descendencia de la mujer. No te olvides aquello. Por lo tanto, ahí mismo el libro de Jeremías, vete al versículo 29, espero que estén anotando porque esto le va a servir a ustedes de mucha importancia en el futuro, dadas las circunstancias que hoy por hoy tenemos una ola de sectas que se hacen pasar como si fueran los ilustrados, los que conocen la Torah o los que conocen el Tanaj y los que conocen las raíces hebreas y tratan de engañarte y de manipularte y llevarte a la esclavitud del pecado después de haber sido libres. Jeremías 29, 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se puedan comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Ahora, hoy se escucha esto en la historia, el conocido holocausto nazi, donde entre comillas supuestamente dice que Hitler mató a 6 millones de judíos, cosa que es una falsedad total. Usted va a decir, no, pero eso es verdad. Yo te desafío para que tú vayas a investigar, estúdialo y te vas a dar cuenta que eso es una mentira que nos dieron como una pastilla dorada para que nosotros creamos ahora y tengamos pena y lástima de los judíos. Aquí puedes encontrar que Dios mismo dice, yo les voy a ustedes a perseguir. No, Hitler es el malo. No, dice, yo los voy a perseguir a ustedes. ¿Están acá? Es que Hitler es el engendro del demonio. No, es mentira primeramente que son los 6 millones de judíos. Es mentira, totalmente mentira. Falso en su totalidad. Está descubierto totalmente de que eso es falso. Como las Torres Gemelas,
que el avión vino y se estrelló y por consecuencia del avión se cayeron las Torres Gemelas. Falso completamente. Una bandera falsa, hicieron lo que hicieron, el Estado profundo fue lo que hizo, ¿para qué? Para tratar de buscar pretexto para entrar a Bagdad, a Irak, en busca del manuscrito original, la otra parte que le hacía falta del Talmud babilónico, porque solamente los Estados Unidos e Israel lo único que han manejado siempre es el Talmud de Jerusalén. Le hacía falta la otra parte y eso estaba en los búnkeres. Por eso que ustedes saben en las noticias, dijeron que Irak, que Saddam Hussein tenían ahí escondido plutonio y uranio y que estaba fabricando la bomba atómica. Nunca encontraron tal cosa. Fue un pretexto solamente para ingresar, para encontrar las palabras cabalísticas originales para el abracadabra, para establecer el orden mundial. Ok. Los que no conocen este tema, vayan a nuestro canal y ahí encontramos Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría. Véanlo y ustedes van a entender lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿quién es el que va a perseguir? No es Hitler, no es nadie. ¿Quién es el que va a perseguir a los judíos malos, 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 malos? Dios. Y los va a exterminar a donde quiera que vayan. No es nadie malo. No que el antisemitismo, y ¿por qué crees que hoy por hoy Israel y las Naciones Unidas sacaron? Solamente existe un país en el mundo, solamente un solo país en el mundo. Un solo país en el mundo que tiene por una ley llamada antisemitismo, que si tú hablas mal o criticas mal de esa nación, te vas preso y puedes, cadena perpetua, hasta puedes morir allá adentro. Muchos me dicen, pastor, ¿y usted no tiene miedo? No, porque yo conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene el control y el poder de todo. Por lo tanto, si Él así lo quiere, así será. Y si Él no lo quiere, puedo decir. Pero la verdad tiene que salir a la luz. No podemos vivir callando y repitiendo como loras lo que los demás dicen en favor de una nación que no es la nación, el pueblo de Dios como se dice, sino como menciona la Biblia, Apocalipsis 2:9, Apocalipsis 3:9, que es la sinagoga de Satanás. Aquellos judíos que dicen ser cuando en realidad no lo son. Eso dice la palabra, lo miraremos un poco más adelante. Por lo tanto, dice, yo voy a ponerlo por burla. Yo voy a hacer entre todas las naciones, les voy a hacer pedazos porque ustedes mataron a mis profetas, se prostituyeron, se hicieron perversos en su totalidad y yo soy quien les voy a perseguir. Por lo tanto, de hecho, cuando Cristo Jesús estaba camino a Jerusalén, ya antes de ser crucificado, Él se encontró con una higuera. Lean conmigo, por favor, el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 19. Aquí tenemos nosotros a Jesús maldiciendo a una higuera. ¿Qué tiene que ver esto con la restauración de Israel? Lo voy a explicar en el contexto. Estoy sosteniendo esta doctrina que acabo de mencionar, de enseñar, esta palabra, contextos relativos y contextos exactos para que usted y yo podamos estar seguros de lo que estamos creyendo. Bien. A quienes nos están escuchando por primera vez aquí o por nuestro canal, no juzguen, no sin antes mirar o escuchar este video hasta el final. Sigamos. ¿Lo tienen ahí? Mateo capítulo 21, versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, ahí está Jesús entrando a Jerusalén, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Y qué pasó? Y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Nota esto. Aquí tenemos a Cristo Jesús encontrándose con una higuera y dice que se acercó a ver si había fruta. Ahora, escucha esto. ¿Recuerdas el texto de Lucas
que dice que había un dueño de una viña que plantó una higuera y que por 3 años vino a ver si había fruto, no había, vino por otro año a ver si había fruto, no había, vino por otro año a ver si había fruto y no había, y dijo, córtala, ¿para qué? Pero el viñador dijo, espera nada más un año más. Pero había pasado ese año, Cristo Jesús vino, 3 años de ministerio, de predicar la palabra, pero Israel nada que daba fruto. Entonces, ¿qué ocurrió? El mismo Cristo dice, está bien, Padre, he hecho el intento, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, entonces le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te explicaré este texto ahorita. Entonces, ¿qué hace Cristo? Dice, está bien, maldice a la higuera. Y la maldición es esta. ¿Cuál es la maldición? ¿Sécate? No. ¿Cuál es la maldición puntual? Dice esto, la maldición es esto, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Cómo es la maldición? Eso quiere decir que la nación de Israel nunca dará fruto. Nunca jamás de ti alguien vaya a comer fruto. Que la higuera va a reverdecer, sí va a reverdecer. Y de hecho reverdeció 14 de mayo de 1948. Los higos malos reverdecieron, pero fruto no hay. Y la mayoría de cristianos en el mundo van en busca de fruto en esa higuera. Y dice Cristo, nunca jamás de ti van a recibir fruto. No se olviden de este tema, esta parte de aquí. Bien. Jeremías 8:13. Por si acaso de pronto usted diga, esta profecía no se cumplió, o este texto de la Escritura que acaba de mencionar en este momento, Jesucristo está aislado de lo que dice la palabra. No, vamos a mirar y observar lo que está mencionando aquí Cristo, la profecía. 8:13 de Jeremías. ¿Qué dice allí? Los cortaré del todo. ¿Eso qué significa? Nunca jamás de ti haya fruto. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ¿ni qué? Ni higos en la higuera, y se caerán las hojas, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Qué dice que va a ocurrir? Y lo que le ha dado, dice que pasará. ¿Están acá conmigo? Pasará. ¿Qué entienden por pasará? De ellos. Lo que era para ti ahora vamos a entregar a otras personas. ¿Están entendiendo? Lo que era para ti va a pasar a otra. El esposo se casa con la esposa y le dice, esta casa es tuya, este terreno es tuyo, todo es tuyo. Pero ella se convierte en una ramera. Entonces él da carta de divorcio. Te fuiste de aquí. Ella reclama, dice, esta es mi casa. Él dice, ok, a ti te corresponde esto, pero todo no te corresponde. Ahora voy a entregar a otra mujer, a la otra mujer que voy a tomar. Ese que están quedando preocupados pensando, dice, o sea que Dios se divorció y se volvió a casar. Ese es un tema bastante curioso y la Biblia dice que sí, y déjame mostrarte un poquito más adelante. Ok, ¿hasta aquí estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Los que están juzgando antes de escuchar todo, cálmese tranquilo, haga una pausa. Los que me están viendo por el canal, vayan a su nevera, pongan pausa al video, tome un refresco, un sándwich, siéntese un momento, que bajen las aguas, el furor, pero no apague su televisor, o no apague el internet, no apague el video. Vuelva a escuchar otra vez. Veamos qué dice este loco más adelante. ¿Ok? Porque el contexto es muy importante, el resultado al final. Sigamos. Marcos 11:12, por favor. Marcos 11:12. Esto va tomando forma. Marcos 11:12. Cristo Jesús en su venida empieza a hablar acerca de la nación de Israel y acerca de la higuera, acerca de la esposa, acerca de lo que ocurrió y lo que pasó. Dice esto, 11:12 del libro de Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué tuvo? Hambre. ¿Quién? Cristo Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella.
mira, voy a ver, antes de que vaya a cortar, voy a ver si de pronto, ya ha pasado un año más. Los 3 años pasaron, ahora el 4.º año ya pasó, voy a ver si de pronto ya ha dado fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Presta atención a lo que dice a continuación, pues no era tiempo de higos. Esta es la revelación más clara. Entonces la mayoría dice, esto no está hablando de Israel, porque en realidad él estaba buscando higos para comer. No, estaba siendo ya preparado para ser sacrificado. Y esta aclaración aquí dice, pero no era tiempo de higos. Entonces se acercó verdaderamente porque él tenía hambre para comer el fruto del higo natural, o es que él quería establecer una profecía. No creo que Cristo haya sido tan dormido para no saber que existía realmente el tiempo de higos. No, sino que llegó el momento, porque está camino para ser ya sacrificado, porque está entrando ya a la fiesta de la Pascua para que el Cordero sea inmolado. Entonces no era tiempo de higos, pero tomó a esa higuera como ejemplo para establecer una profecía dicha de que iba a ser cortada la higuera, iba a ser acabado completamente la nación de Israel. Porque Dios en su misericordia envió a Jesucristo. Hay una parábola en la cual dice que el padre de familia tenía una viña y mandó a sus primeros siervos, ¿están acá? Mandó a sus primeros siervos a ver si es que hay fruto y cosechar. ¿Y qué hicieron? Mataron a esos siervos. Luego envió a otros siervos para que, dijo, de pronto a ellos también le puedan hacer caso. Mataron también a ellos. Luego dijo, bueno, yo creo que estos de aquí, viendo a mi hijo que van a respetar y ellos van a mandar la paga, el fruto van a enviar. Mandó al hijo. ¿Y qué pasó con el hijo? Mataron también al hijo. Entonces Dios dijo, ahora sí que me hicieron enojar. El padre de familia dice, me hicieron enojar ahora sí. Iré y los acabaré a todos. Esa es la interpretación de todas las parábolas en la Escritura. Y bien, 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, ¿qué dijo? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Por eso es que es inconcebible hoy día de que aquellos que enseñan el mesianismo, el hebraísmo, el judaísmo, el efrainismo y una cantidad de cosas, es inconcebible que enseñen al pueblo que tienen que regresar a la nación de Israel. ¿Qué fruto van a comer de allí? Nada, pura hojas nada más, pura flor nada más, pura apariencia nada más. Pero no existe fruto para alimentarse. La iglesia del Señor no se alimenta de Israel. La iglesia del Señor se alimenta de Jesucristo, que es la simiente de Abraham. Es así como funciona la Escritura. Sigamos. Entonces dice, nunca coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Tú crees que de por gusto maldice a la higuera y luego viene al templo y vacía el templo de todos los mercaderes? No. Entonces, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículos 17. Y les enseñaba diciendo, aquí está la clave, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Escucha esto, ¿cómo es que mi casa será llamada solamente para la nación de Israel? No, para todas las naciones, porque había sido acabado con la higuera, que es Israel, borró a eso de allí, y ahora sí, la casa de Dios se abre para todas las naciones. ¿Están acá? Recuerda, pasará de ella a otra persona. Ahora ya no es solamente de ti, ahora es para todas las naciones. En otras palabras, el divorcio contigo se ha hecho y ahora me voy a volver a casar, pero me casaré con todas las naciones. Explicaré esto más adelante. Sigamos. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿A quién le estaba diciendo? ¿Quiénes son esos vosotros? A Israel, a los judíos. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, observa esto, y pasando por la mañana,
vieron que la higuera se había secado ¿desde dónde? Oye, déjame decirte algo. Es bastante extraño. Escucha, ¿están acá? Es bastante extraño. ¿Por dónde empieza secándose una mata, un árbol? Por las hojas de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? En las raíces es lo último que se seca. Pero en este caso, en la maldición de esta higuera, empezó secándose desde las raíces hasta llegar al follaje. ¿Cuántos han escuchado esto? Que hay que volver a las raíces hebreas. ¿Han escuchado eso? No, es que nosotros estamos volviendo a las raíces hebreas. A mí, yo también estaba atrás de eso, hermano amado. La misericordia de Dios me rescató en el momento más oportuno. A mí también me sonó hermoso regresar a las raíces hebreas, volver al camino antiguo. Suena elegante, hermoso, pero qué tan venenoso es ese mensaje. Y las raíces hebreas de los hebreos, de los israelitas, de los judíos, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Seca. Entonces se cumple lo que dice la palabra, que nunca jamás de ti coma fruto. ¿Están acá? Ok, espero que estén entendiendo, porque esto no es nada, esto es a nada más el inicio, porque el desenlace es mucho más amplio. Bien. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: no te preocupes por esa higuera que está seca de la raíz y que no va a dar fruto para nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tened fe en Dios y punto. ¿Están acá? Tened fe en Dios y punto. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto que acaba de mencionar aquí no tiene nada que ver con los profetas y apóstoles de este tiempo que vienen a inventar con ese cuento a sacar dinero a la congregación, a la iglesia. No tiene nada que ver. Que la fe mueve montañas. No, esto tiene otra aplicación. Mateo 21:42. Mateo 21:42. Estoy condensando y certificando y afirmando la profecía de Ezequiel. Mateo 21:42. Dice así: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Está Jesús ahora predicando. Y Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, ¿quiénes? La nación de Israel, los judíos, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, presta atención aquí. ¿Están acá todos? ¿Están leyendo su Biblia todos? Lean aquí porque aquí está toda la respuesta. Por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será, ¿qué cosa? ¿Será qué? Observa, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén, solo uno creo que entendió. Por lo tanto, el reino de Dios, están acá, obsérvame, será quitado de vosotros. Ya ustedes no van a ser, para golpearse el pecho, nosotros somos del pueblo de Dios. No, será quitado de vosotros, será entregado a otro pueblo para que este pueblo dé fruto. ¿Cómo le parece? ¿Sí están entendiendo o no? Todo tiene que ver con entendimiento, espero que sí. Dios nos ha bendecido a nosotros con su palabra y lo estamos entendiendo. El reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quién es esa gente? 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿De cuál piedra está hablando? ¿De Pedro? No, de Cristo Jesús. En otras palabras, los judíos se van a chocar con esa piedra y se van a desmenuzar. Los que dicen raíces hebreas y todos se van a chocar con esa piedra y se van a desmenuzar. Se van a torcer, se van a quedar totalmente locos, se van a quedar totalmente confundidos. Sigamos.
45. Aquí está el detalle. Y oyendo sus palabras, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Mira, no hace falta ni siquiera explicarte, iglesia del Señor. Ellos, oyendo lo que estaba diciendo, entendieron que a ellos le ha sido quitado el reino de los cielos y que ha sido entregado a otro pueblo. Ellos comprendieron esa revelación, ellos entendieron esa palabra. Ahora ellos tratan de engañar con los rabinos ortodoxos y todo ese mesianismo loco y confundido que anda por allí diciendo cosas que no son, restándole el poder a Jesucristo como divino y al apóstol Pablo como el enviado, por todas partes, intentando inventarse el agua tibia, confundiendo a todos aquellos que nunca han leído la Escritura, la palabra del Señor. Iglesias que están vacías del conocimiento de la palabra, porque existen pastores, púlpitos que están lejos de la verdad escritural. Ellos entendieron, dice, que estaba hablando de ellos. Carambas. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ya ellos sabían qué es lo que ocurrió y lo que pasó. Bien. Entonces Jesucristo, después que dice todo lo que dice, los fariseos y sacerdotes entienden que ha llegado el final de la nación de Israel, ha llegado el final del judaísmo, ha llegado el final del ortodoxismo, ha llegado el final de la religión perversa y contaminante y contaminada que contamina a todas las naciones, la ramera que embriaga a todas las naciones con el vino de la fornicación. Por eso que no es la Iglesia Católica la gran ramera, no, la Iglesia Católica es una de las rameras, pero la gran ramera es la nación de Israel. Y los que de pronto les suena duro este golpe, busquen en nuestro canal Jerusalén, la madre de todas las rameras, con la Biblia en la mano y revísalo tú allí. Tú mismo revísalo, despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. No me juzguen, no sin antes ustedes revisarlo, No, porque a mí me han enseñado eso, sí, pero te engañaron. Pero ¿por qué tienen la necesidad de engañarme? Porque tú eres una persona que no lees la palabra, sino solamente consumes lo que te dan. Ok, sigamos entonces. Cristo Jesús mencionó Mateo capítulo 23, versículo 37. Más adelantito nada más. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cristo Jesús antes de ir a la cruz. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ah, Jerusalén, nación de Israel, ¿cuántas veces quise hacer contigo la obra redentora, pero tú no quisiste? ¿Recuerdas la lectura de Segunda de Crónicas? Dice que y se burlaban y se rechazaron ese llamado al arrepentimiento. Lo mismo ocurre ahora acá con Cristo. Ustedes no quieren. Por lo tanto, versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada ¿cómo? Desierta. El orgullo de la nación de Israel queda hecho pedazos de aquí en adelante, porque no entendieron el día de la visitación. Es lo que la Escritura menciona. Ahora, miremos nosotros lo que Cristo Jesús menciona, de qué manera va a terminar esto. Lucas capítulo 21, verso 20. Lucas capítulo 21, versículo 20. Casi ni siquiera he explicado mucho hoy, solamente te estoy leyendo la palabra para que sea la palabra interpretando a la misma palabra. Lucas 21, 20. Por cuanto, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, a la ramera rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ¿a qué? Ha llegado. Cuando vean que esté rodeada, la destrucción ha llegado. Toda la profecía de Ezequiel, toda la profecía de Jeremías ha llegado a su final. ¿Cuántas, dice esto? Entonces, versículo 21, entonces los que estén en Judea, yo les aconsejo, dice, huyan a los montes.
Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Este versículo que está aquí lo están tomando ahora para hablar de la gran tribulación. No tiene nada que ver con eso. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, ya no solamente a Siria, ni tampoco solamente a Babilonia, sino a todas las naciones. Y Jerusalén, presta atención aquí, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí hay un detalle que necesito explicar. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Están entendiendo hasta aquí? ¿No hay confusión? ¿Están seguros? ¿Se dan cuenta claramente la profecía y el cumplimiento de la profecía? Año 70 después de Cristo, Tito el Vespasiano, el romano, sitió a Jerusalén, rodeó a Jerusalén. En Jerusalén, sus murallas y todo, rodeó a Jerusalén. Cristo había profetizado, año 33, antes de su muerte, profetizó: Jerusalén, Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra. Escucharás con atención, dice Cristo, no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser dejado desierto. ¿Cómo es un desierto? Totalmente no hay nada, ¿cierto? Y le hago una pregunta. Entonces, ¿qué tiene que ver ese muro de los lamentos, que hoy se dice que ese es el muro de los lamentos, que van a orar en el muro de los lamentos? ¿Sabían ustedes que ese muro de los lamentos no es nada que tenga que ver con el templo, ni tampoco con Jerusalén? Ese muro de los lamentos es un fuerte, es la parte que sobró de un fuerte romano. Ni siquiera es parte de Jerusalén, peor del templo. Porque Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra, y dice, vuestra casa será quedada desierta completamente. Ni una huella de la nación de Israel. Pero los cristianos siguen siendo engañados hoy por hoy. Me voy a Tierra Santa. Me voy a Tierra Santa. Y algunos pastores inclusive traen de allá agua del río de Jordán para vender a sus feligreses. Arena del desierto. Y una cantidad de cosas que se han inventado y van allá a la nación de Israel. La falta de conocimiento hace que cometan tremenda y tamaña estupidez. Bueno, sigamos. Hasta ahorita tienen claro, ¿cierto? Pero dice esto, Jerusalén va a estar hasta el tiempo que de los gentiles se cumpla. ¿Cómo es eso? Dios promete, antes de todo esto que haya ocurrido, prometió hacer una obra extraña. Dios dice, yo voy a hacer una obra bien extraña, que a los ojos del hombre y a los ojos de los sabios, a los ojos de los entendidos, porque ellos no entenderán la obra que yo voy a hacer. Y ellos se golpearán contra la pared y tratarán de entender y no lo van a entender. ¿Cuál es la extraña obra? Una extraña obra. Diga conmigo, una extraña obra. Y te vas a quedar asombrado tú ahora de esa extraña obra. Leamos Isaías 28, 21, por favor. Una extraña obra. Por eso que el Evangelio, en la Escritura, nosotros tenemos allí con claridad que es un misterio que no era revelado y que nos fue entregado a nosotros en los últimos tiempos. 28:1 de Isaías. Dice aquí, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, ¿qué? Su extraña obra. Aquí dice la palabra, su extraña obra. Y para hacer su operación, su extraña operación. Dos cosas. Una extraña obra y una extraña operación. ¿Están entendiendo? Dios dice que se va a levantar para hacer una extraña obra y una extraña operación. ¿Qué entendemos como extraña obra?
que no se logrará entender. Una extraña operación, Valle de los Huesos Secos. ¿Perdón? 28-21. Sí. Lo siento, disculpen, ¿ya? 28-21 para los que están observándonos por... Gracias, hermano Delfín. Ok. 28-21. Dice, para hacer su extraña obra y su extraña operación. Dice, aquí voy a hacer una operación extraña y una extraña obra. Ahora, ¿cuál es esa extraña obra? Habacuc 1:5, por favor. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mirad entre las naciones y ved. No dice mirad en la nación de Israel. Dice ahora, ¿han escuchado esto que dice? La nación de Israel es el reloj de Dios, que tenemos que estar puestos los ojos allá en Israel. Mentira. Mentira, mentira y mentira. Eso es una manipulación total para quitar nuestros ojos de donde tenemos que tener en realidad. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde debemos tener nuestros ojos? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No en la nación de Israel. No, no es nuestro reloj que la nación de Israel es el reloj profético. No, señores, eso es un error de entendimiento. Eso pasa por repetir lo que dice. Entonces Habacuc 1:5 dice, mirad entre las naciones, no mires en otro lado, entre las naciones presta atención, no en Israel, no, entre las naciones presta atención y ved, y quédate asombrado, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios dice esto, lo que voy a hacer ustedes no van a creer. ¿Y a quién está hablando aquí Habacuc 1:5? A la nación de Israel. Dice, ustedes pueblo, entre las naciones van a ver ustedes cómo de todas las naciones van a experimentar una obra extraña. Y cuando le cuenten a ustedes, ustedes no van a creer. No van a creer. Por eso es que ahora ellos salieron de allá diciendo que el nombre de Jesús no es nombre real. Ese significa caballo o cerdo. El nombre de Jehová tampoco, que ellos son los dueños absolutos del nombre. Y que ahora se llama Joshua o Yeshua o Yahashua. Y se llama ahora Yahweh, Yojevaje, o una cantidad de nombres. Es nosotros, que ustedes están adorando al diablo y nosotros adoramos al Dios que nosotros conocemos, porque nosotros somos la raíz seca, pero seca. ¿Están entendiendo esto o no están entendiendo esto? Espero que lo entiendan de todo corazón. Y si no entendieron, vayan al canal y repitan una y otra vez hasta que lo comprendan. Obra. Isaías 29:9, por favor. Y cuando Dios haga esta extraña obra, dice, yo voy a hacer esta extraña obra y ustedes no lo van a lograr entender. Ahora, pero van a tratar de investigar y van a tratar de entender y van a tratar de comprender, pero esto va a ocurrir. Isaías 29:9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová, ¿quién? ¿Quién? Jehová. No el diablo ni nada de eso, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Hagamos un alto aquí como para aclarar acá. Oye, ha habido espíritu de sueño, ¿eh? O sea que cuando tú te duermes aquí en la iglesia, es que el espíritu malo de sueño ha entrado dentro de ti. ¿Te das cuenta? Jehová ha derramado sobre este pueblo espíritu de sueño. Por esa razón que quien se duerma en la iglesia no puede decir cansancio,
no puede decir fatiga, no puede decir es que no, que acá, que allá. No, no, no. Sencillamente hay un espíritu malo dentro de ti que necesita ser tratado. Pero ¿cómo hago, pastor? ¿De orando? No. Eso no es cuestión de que venga el pastor a orar y sacar a ese espíritu. No. Eso dice la palabra, que con oración tuya y tu propio ayuno se va de ti. Comes demasiado, ¿cómo no te va a dar sueño en la iglesia? Pues sigamos adelante. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, escucha esto, y cerró los ojos de vuestros profetas. ¿Están acá? ¿Qué dice que hizo el eterno Dios? Cerró los ojos de vuestros profetas. Es increíble, hermano. ¿Cómo puede una nación? Dice que los ortodoxos, los rabinos, ellos interpretan bien la palabra. Error. ¿Por qué? Porque sus ojos están ¿cómo? Yo no sé si tú estás entendiendo. ¿Cómo es posible que ahora tengan que viajar a Jerusalén para sentarse con un rabino y que un entendido en la Torá, en el Tanaj y entendido en la materia? Porque ellos tienen la revelación absoluta. Error. ¿Cómo están los ojos de ellos? ¿Y quién los cerró? Dios, porque eso es lo que Dios había dicho por causa de su rebeldía. Mataron a su hijo. ¿Tú crees que va a estar contento? Alguien mata a mi hijo, no va a estar feliz. No. Ustedes mando a mi hijo y ustedes matan a mi hijo. Ahora van a ver lo que le va a pasar. Cierro los ojos de todos sus profetas para que ustedes ciegos. Ahora, dejemos que la Biblia hable. Sigamos. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, todos aquellos que reciben la revelación. ¿Te das cuenta? Todo es mentira. Versículo 11. Y os será toda visión como palabras del libro, ¿qué? ¿Del libro qué? Increíble, hermano. Toda visión, toda palabra, la escritura para ellos será como libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, al intelecto, al rabino ortodoxo intelectual que ha estudiado en las mejores escuelas de Gamaliel, Shammai y Gilel, qué sé yo, hayan estudiado, dice, por más que intenten ellos entender, ¿qué va a pasar? Si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo. ¿Por qué? Porque está sellado. No sé si están entendiendo. Es la palabra, tu Biblia está diciéndolo igual que la mía. No puedo porque está sellado. Por más que intento entender, no entiendo. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. O sea, tanto el que sabe leer no va a entender porque está sellado para él. Y el que no sabe leer, él dice, pues yo, si el que sabe, el sabio no sabe, mucho menos yo, que ni siquiera puedo leer. ¿Entiendes eso? Nadie puede entender, porque esa es la extraña obra. Sigamos. Bien, ¿cuál es la extraña obra entonces? Es esta la extraña obra. Jeremías capítulo 3, verso 6. Esta es la extraña obra, extraña obra. Y yo creo que les voy a robar unos minutos más porque quiero finiquitar con este tema hoy. Jeremías 3, 6, 10. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije, presta atención a esto, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de ¿qué? De divorcio. De repudio significa divorcio. Dios se divorció de su esposa Israel. Pero no tuvo temor la hermana, la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y también fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino solamente de labios, fingidamente
se volvió a mí, dice Jehová. Mírenme un momento, por favor, déjenme mostrarle aquí algo. Cansado Dios de los adulterios de su esposa con otros dioses, Dios decide ponerle fin y divorciarse de su mujer, de su esposa. Lo estás leyendo, no estoy diciéndolo yo. Carta de repudio, tenga, se fue. Váyase. Váyase y no vuelvas más, porque me cansé de soportarte a ti, traicionera, pesetera y de todo. ¿Me comprendes? Hasta luego, no vuelvas más, como cualquiera de los hombres podemos hacer en un momento como ese. No vuelvas más. Ahora, pero aquí hay un detalle. Esta es la extraña obra. Capítulo 3, versículo 1, ahí mismo, regresa, versículo 1. Dice, aquí hay un detalle. Si alguno dejare a su mujer, o sea, si alguno se divorciare de su mujer, como lo hizo Dios, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, hace la pregunta, ¿volverá a ella más? O sea, ¿regresará con ella otra vez, en otras palabras? No. ¿Será la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Más, ¿qué dice Jehová? Vuélvete a mí, dice Jehová. Esta es la extraña obra. Yo sé que no están entendiendo de cajón, pero déjame mostrarte ahora. Presta atención aquí, por favor. Dice esto. Si alguno deja a la mujer por un divorcio y ella se va y se acuesta con otro hombre, el otro hombre ya tomó posesión de ese cuerpo, ya se amancilló, ya otro hombre tocó, ya contaminó esa tierra, ¿volverá otra vez esa mujer acá? Dice Dios. Dice, no, eso es imposible que vuelva, porque yo lo determiné. Lean conmigo Deuteronomio 24:1, por favor. La ley que Dios estableció es que esa mujer no puede volver nunca más con su primer marido. Nunca más con su primer marido. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿qué tiene que hacer ese varón? Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, que se vaya. Y salida de su casa, esta mujer podrá ir y casarse con otro hombre. Dios está diciendo que cuando le dan carta de divorcio, esa mujer puede ir y contraer matrimonio con otro hombre. Yo sé que ustedes aquí dicen, pero ¿cómo? Si dice que después de haberse divorciado no puede casarse con otro. Hermano, déjame decirte algo, es por la falta de conocimiento han estropeado al pueblo de Dios. Por falta de conocimiento han trastornado al pueblo de Dios, por la ignorancia de nuestros pastores. Pero la Biblia es demasiado clara. Aquí dice Dios, puede casarse otra vez, no pasa nada. Sigamos, pero eso no es el punto, Ok, versículo 3. Pero si la aborreciere este otro marido, en otras palabras, este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aleluya. Ahora sí quiero que me presten aquí atención. No sé si pudieron notar ustedes. Dios en Deuteronomio, en la Torah, había dicho, esta es la ley en el caso que ustedes quieran dar carta de divorcio. Le van a dar carta de divorcio a la mujer, le dan en su mano, la despiden de su casa, hasta luego, pásame las llaves que tienes de mi casa, entrégame las llaves, chao, te fuiste. Y la mujer con la carta de divorcio en su mano, ¿sí? La cartita de divorcio en su mano, ella se va en busca de alguien con quien casarse. Encuentra otro hombre y dice, ¿quiere casarte conmigo? Se casa con él y vive con él. Mañana él también no está de acuerdo con ella porque, qué sé yo, no sé, es ociosa, vaga, no sé, cualquier cosa. Bueno, en ese entonces no habían ociosas y vagas, ahora sí hay bastantes. Pero
el otro le da carta de divorcio y le dice, también te vas. Entonces ella sale con esa carta de divorcio, o se muere él y ella queda viuda. Entonces está por otro lado y dice, ahora ¿con quién me voy a casar? Pero ella dice, y el marido anterior la mira y dice, oye, ahora está más gordita, está más bonita, antes estaba muy flaca, dice, conmigo, estaba ya parece radiografía, flaca totalmente, pero ahora mira cómo se ha puesto, le ha hecho bien el matrimonio con la otra persona, está bonita, y quiere volver otra vez, nuevamente, dice Dios, cuidado con estar regresando con esa mujer. Una vez que la despides, nunca más vuelve contigo, aunque tú digas, quisiera volver con ella otra vez, no me importa tu pasado. No, no puede, porque eso es abominación ante Jehová. ¿Están claros? Abominación ante Jehová. Esa mujer, ¿qué tiene que hacer con eso? Buscarse por otro lado, pero con el primer marido no puede volver. ¿Y cómo es que nos han enseñado ahora de que no? Es que tiene que regresar con el primer marido, con el primer marido, con el primer marido. Ah, ¿están entendiendo ustedes eso? No me vean a mí así, por favor, vean la Biblia, ¿Estás leyendo en tu Biblia? ¿O la mía está mal? Ah, no, la tuya estás leyendo allí. No, que ahora sí es. Mira, hoy por hoy, bueno, hagamos un alto aquí rápidamente. Dicen eso hablando del matrimonio. Dicen, no. Usted tiene que ir a buscar a su primer marido o a su primera mujer. Pero ya mi marido está con otra mujer, dice la esposa, la mujer. Ya está con otra mujer, tiene hijos. Tiene que regresar con esa mujer, con ese marido, porque ese es su esposo delante de Dios. Hay muchas cosas que necesitamos aprender aún todavía. Pero lo que tú acabas de leer dice, no vuelva, no regrese, porque eso es abominación ante Jehová. Porque ya viene manoseada, hablemos con claridad, de otro hombre. Tú no, esa ya tierra está manchada, está sucia ya. No puedes tomar. Pero, ¿están acá? Pero, ¿qué dice el capítulo 3 de Jeremías, verso 1? Mas Jehová dice, si alguno dejara a su mujer yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? No, no puede volver. ¿Por qué? Porque esa tierra tal ha sido amancillada. Pues tú pues ahora, Israel, tú Israel ahora, has fornicado con muchos amantes, has fornicado, has hecho lo que te ha dado la gana, ya lejos de mí con carta de divorcio. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Oye, ¿cómo es eso? ¿Están entendiendo? Hey, ¿están acá? ¿Seguro que están entendiendo? Yo no sé si ustedes no prestan atención y no entienden esto. Esto es definitivamente un tema de vital importancia para la iglesia. De vital importancia para la iglesia. Mira, Dios dice, no puedes volver con la mujer que se fue con otro. Pero ahora Dios dice, vuélvete a mí que yo me voy a volver a casar contigo. Dios está yéndose en contra de su propia palabra y eso no puede suceder. Lee Ezequiel, por favor. Zacarías, antes de leer Ezequiel, Zacarías. 1:3 de Zacarías. 1:3 de Zacarías. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Él nos da el conocimiento y su palabra para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos. Zacarías 1:3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando a la nación a la cual ya le dio carta de divorcio. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuélvete a mí, dice ese. Pero ¿cómo es posible? Esto es la extraña obra. Extraña obra. Entonces presta atención, los sabios y entendidos, los judíos ortodoxos, los escribas, los fariseos, todos aquellos los que tienen el conocimiento exageradamente grande, ellos dijeron, Dios aquí tiene un problema. Después que le da carta de divorcio, se arrepintió ahora. Y ahora quiere que regrese, pero demasiado tarde, porque su misma palabra dice que no debe volver. ¿Cómo va a hacer eso? Queremos ver. Es la extraña obra. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Será que Dios puede decir, bueno, esta ley que yo puse simplemente ya no está porque yo soy Dios? No.
Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces Dios tiene un problema ahora. Dios tiene un problema ahora. ¿Cómo recogerla otra vez, nuevamente, después de haberla echado ya? No puede, no puede. Pero Él dice, vengan a mí, volveos a mí. Voy a casarme otra vez contigo nuevamente. ¿Cómo lo va a lograr? Ezequiel 11:17. Dejemos que la Biblia nos desate para que podamos entender mejor. Van a amar mucho más al Cristo y al eterno Dios a través de esta enseñanza. Ezequiel 11:17 dice así: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Ustedes no van a regresar a mí, yo los voy a traer. Y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré, es la extraña obra, un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Yo voy a hacer. Ni siquiera ella me va a venir a buscar, yo le voy a ir a buscar. Y los sabios dicen, pero ¿cómo vas a ir a buscar? No puedes, porque ya una vez que despediste a tu mujer, ya con divorcio ya no puedes tomarla. Y Dios dice, yo lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer sin irme en contra de mi propia palabra. Esto es la extraña obra. Y lee Jeremías 8:9. Jeremías 8:9. Los sabios son avergonzados, aquí están los sabios avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Ellos están locos ahora con lo que acabé de mencionar, dice Dios. Quiero ver al sabio, al entendido, al escriba, al que dice, yo tengo el poder. Nosotros somos la raíz hebrea. Quiero ver que ellos zafen este nudo que acabo de hacer. Pero yo los voy a recoger. Bien. Ahora vamos a zafar este nudo. ¿Quieren la respuesta ahora? ¿No es cierto que sí? Porque yo también lo quiero. Romanos capítulo 7. Dejemos que la palabra del Señor mismo sea quien nos muestre con claridad. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, por favor. Dice la palabra del Señor, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Está hablando, dice, hermanos judíos, ¿acaso ustedes son ignorantes? Pregunta. Y entre paréntesis dice esto: pues hablo con los que conocen la ley. En otras palabras, solamente los que conocen la Torá, la ley, van a entender esto. Caso contrario, entenderán lo que les dé la gana. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo voy a hablar, lo que voy a hablar solamente me van a entender los que conocen la ley, pero los que no conocen la ley, ellos van a interpretar de cualquier otra cosa, pero solamente aquellos que conocen la ley me van a entender lo que voy a explicar. Entonces, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Dice, ¿que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Claro que sí, la ley solamente es amo y señor cuando el hombre vive. Cuando el hombre ya está muerto, no tiene poder sobre él. Versículo 2, prestarás atención y guarden silencio por favor. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así dice la ley, y esa es una realidad. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, ¿cómo? Así también vosotros, dice, a nosotros, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de ¿qué?
otro, para que seáis de otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Yo no sé si es que entendieron o no entendieron, pero déjenme ilustrarle, por favor. Escucha, ¿cuál es la extraña obra? Yo los voy a traer de regreso, dice el eterno Dios. Pero los sabios entendidos dicen, no puedes, porque no puedes traer a la mujer que desechaste, no puedes. Dice esto. ¿Cuál es la ley? La ley dice que el primer marido tiene que morir para que pueda regresar nuevamente con otro marido, pueda casarse con otro marido. Eso es la ley. Aquí dice la ley. Ok. Entonces, yo sé que usted está diciendo, pero eso está contraproducente con lo que dice Deuteronomio. No es el matrimonio que estoy explicando, eso en otro momento lo explicaré. Ahora, ¿cómo es que Dios solucionó este problema? Mira, ¿tú crees que Cristo Jesús muere en la cruz de por gusto? No. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, por eso es que Dios mismo viene a la cruz del Calvario y muere. Era necesario que el primer marido muriera. Y cuando el primer marido murió, ¿cómo quedó el pueblo de Israel esparcido por todas las naciones? Viuda. Viuda. Entonces, ahora que está viuda, ella puede contraer matrimonio con otro sin necesidad de estar en adulterio. El momento que Cristo muere y ahora dice, ahora estoy libre, ¿con quién me casaré? Cristo Jesús resucita y dice, yo soy ahora, estoy libre y tú estás libre. Porque por medio de la ley, estábamos bajo esa esclavitud. Pero ahora que ha muerto Cristo, la ley ha llegado a su final. Entonces ahora, al estar libre de la ley, dice, elígeme a mí ahora. Ahora yo quiero casarme contigo, al pueblo de Israel esparcido por todas las naciones, ya no el Israel de allá, sino todas las naciones. Recuerda, a un pueblo que no era pueblo fue entregado el derecho de ser hijo de Dios. Y ahora muere Dios, en otras palabras, resucita el nuevo hombre, Cristo Jesús, y se casa con la desposada que es la iglesia del Señor, que es Israel mismo. Déjame explicarte esto con más detalles. ¿Entendieron esta parte o no entendieron? Clarito explica aquí. De la misma manera vosotros también, con la muerte de Cristo, han muerto a la ley, para que puedan casarse con otro. ¿Cuál otro? El que resucitó de los muertos. Aleluya, gloria a Dios. La extraña obra hecha. Ok. Por esa razón, el apóstol Pablo menciona en Romanos 1:3, dice, ojalá me toleráis un poco de locura, porque esto que estoy hablando es una locura, dice. Sí, toleradme, dice, porque os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque ya es hecha nueva criatura, todos sus adulterios pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escucha con atención. En el primer matrimonio, todo era llevado por sentimientos y emociones. El monte Sinaí tembló, la voz se escuchó como trueno, la columna de fuego, la columna de nube, el mar rojo se abre, todo por sentimientos y por emociones. Pero dice, en la nueva creación, yo tengo temor de que la nueva esposa, nueva criatura, sea, dice, extraviada, manipulado sus 5 sentidos otra vez. Tengo temor de que se dejen ahora, en la nueva creación, volver a ser manipulados sentimentalmente nuevamente. De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo Dios realizó esta extraña obra? A través de la venida de Cristo Jesús, estableció Dios una nueva relación con la nueva criatura, con la nueva creación en la persona de Cristo Jesús.
Y todos aquellos que hemos escuchado la palabra de Dios y hemos aceptado al Mesías, a la simiente que es Cristo Jesús, la simiente de Abraham, dice la palabra del Señor que nosotros somos hijos de Abraham. En otras palabras, somos la descendencia de Israel, la genuina descendencia de Israel esparcida por todas las naciones. O sea, sí, yo soy sí. ¿Por qué? Porque tú escuchaste. Y recuerda lo que dice Jeremías 31:31. He aquí haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con mi esposa anterior, con la casa de Israel, sino este pacto que haré, lo haré un pacto nuevo. Y con este pacto nuevo, con diferentes promesas, nuevo pacto, nuevas promesas, nueva ley, nuevo sacerdocio, nuevo todo, lo voy a hacer. Tengan mucho cuidado, dice, con dejarse engañar para regresar al pacto antiguo, donde eres una adúltera en el pacto antiguo, pero en el nuevo pacto dejaste de ser adúltera y ahora eres una doncella porque eres nueva criatura. Y en el nuevo pacto yo voy a poner mi palabra en tu corazón, yo voy a quitar ese corazón de piedra y colocar un corazón de carne, yo voy a cambiar todo, yo lo voy a hacer, no tú. Antes era, yo te entrego la ley, cúmplelo tú. Ahora no, ahora yo cumplo la ley por ti. No sé si me están entendiendo. Cristo Jesús, Él cumplió toda la ley por nosotros. Por eso que nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos nosotros bajo Cristo. Dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, Él mencionó estas palabras en la Santa Cena. Dijo, este es la sangre del nuevo pacto que yo establezco con vosotros. Esta es la sangre del nuevo pacto, porque el antiguo pacto está cumplido. Esta es la sangre del nuevo pacto. Bien. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen esto, por favor. ¿Cómo se ejecuta la extraña obra? Zacarías 10:6-10. Dijo Pablo, toleradme un poco, por favor, toleradme. Ay, ay, ay. Dios profetiza de qué manera los va a recoger dentro de los pueblos a la nación de Israel y menciona que lo hará de una manera súper extraña. ¿De qué manera lo va a hacer? Extraña al entendimiento humano, a tal punto que para unos eso será locura y para otros será piedra que donde van a tropezarse. Zacarías capítulo 10, versos 6-11. Y creo que vamos a quedarnos aquí, va a tocar hacer el otro domingo, porque no quiero correr enseñándote algo que aún todavía no tienes bien claro. Hace falta todavía el contexto de esto, porque déjame mostrarte dónde está la verdadera tierra santa. La Biblia dice en qué lugar, dónde está la verdadera tierra santa, no la que está allá en el Oriente Medio, sino la verdadera tierra santa. Y la Biblia lo menciona. Pero leamos Zacarías 10:6-10 para finalizar esta parte. ¿Lo tiene ya? Ok. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Está hablando aquí la casa de Judá y la casa de Israel. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Y serán como que si no lo hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Por eso que Dios escucha nuestra oración a través de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Versículo 8, con mucha atención. Yo los llamaré. ¿De qué manera? ¿De qué manera los va a llamar? Date cuenta. Dice, yo los voy a enamorar con un silbido. Yo los voy a enamorar, los voy a llamar con un silbido. Yo con un silbido los reuniré. ¿Cómo va a ser el eterno Dios? Con truenos, con relámpagos, va a ser con señales, con prodigios, va a ser abrir el mar rojo, va a hacer que haya milagros, oro que descienda del cielo, escobas ungidas, chicle ungido, y que te entre la locura y que grites que no. Dice, yo lo voy a hacer con un silbido, que ni se van a imaginar de qué manera yo los voy a llamar.
Yo los voy a llamar con un silbido y los voy a reunir, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, nos está hablando de ti y de mí, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará ni la tierra de Galaad y ni la tierra del Líbano no va a alcanzar, porque somos muchos en número. La próxima semana te voy a mostrar este silbido, cómo fue, si fue o si fue o cómo fue. ¿O cómo fue el silbido que Dios hizo? ¿Sabías que existe un silbido que Dios estableció? ¿De qué manera? Uno solo, no hay varios. ¿Cuántas esposas están acá que usted sabe cuando su esposo le silba y usted sabe, ese es mi esposo, ese es mi esposo? ¿Cuántos saben? Levanten la mano los que tienen, las mujeres que conocen, ¿sí? Mi esposa sabe que cuando yo le silbo de una manera dice, es mi marido. Es mi marido. Pero hay hombres que también ese silbido lo han aprendido y a veces la esposa está en la calle y escucha ese silbido y regresa a mirar. Y no porque sea coqueta, bueno, en algunos casos porque todo silbido parece a su marido. Pero en el caso de algunas, en este caso, mi esposa, ella conoce un silbido que solamente yo y ella sabemos. Y cuando yo silbo, sabe que ese es su marido. De la misma manera, hoy por hoy también, Dios... Y eso te mostraré, por eso yo hago un alto, porque aquí tengo que enseñarte un detalle muy interesante. El silbido con que Dios llama a su esposa para el nuevo matrimonio. El silbido. ¿Cuál es ese modelo y cuál es ese silbido y qué manera es? ¿Cómo lo hace? Lo miraremos la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora. Tengan la bondad, pónganse de pie, por favor.